Si pensáramos en cuál es uno de los síntomas más graves del coronavirus, podríamos decir que es la tremenda angustia de faltarnos el aire y de no poder respirar. Desde el punto de vista laboral, este coronavirus está matando y asfixiando al transporte escolar y a las y los taxistas en las distintas modalidades de nuestro país. Y a propósito de aquello, de verdad que nosotros como parlamentarios también de zonas donde hemos visto que la pandemia ha generado un impacto importante, sobre todo en este sector en particular, porque primero lo ha imposibilitado, ¿no es cierto?, de poder trabajar en el día a día, y además esta pandemia los está matando por las tremendas deudas. Hemos querido, ¿no es cierto?, conformar un proyecto de ley que, dicho sea de paso, lo hemos redactado en conjunto también con dirigentes nacionales, también dirigentes de la región de Atacama, con los distintos gremios que están en el frontis del Congreso en este minuto, querían hacerse parte también del ingreso de este proyecto de ley, y que dice relación con, primero, la posibilidad de postergar las cuotas de los créditos otorgados a los taxistas y al transporte escolar, debidamente inscritos en el Registro Nacional del Transporte Público de Pasajeros y también en el Registro del Transporte Remunerado Escolar. Estamos hablando de personas naturales, estamos hablando de micro y pequeñas empresas. En segundo lugar, este proyecto de ley también establece de que la cuota postergada, ¿no es cierto?, se traslada al final del crédito pactado, y que en este caso en ningún minuto se podrá considerar las tasas sobre tasas de interés. Esto es algo que ha quedado demostrado de que es lo que hoy día más los ahoga, más los asfixia, y que precisamente con este proyecto de ley lo que buscamos es darle algo de respiro, algo de oxígeno para poder salir de esta tremenda situación compleja en términos económicos. Y por último, quiero señalar de que las instituciones financieras en ningún caso podrían, ¿no es cierto?, prohibirle la aplicación de esta ley a los taxistas de las distintas modalidades y también transporte escolar que estén con deudas, que estén morosos. Y además, esta ley va a estar vigente incluso después de 6 meses terminado el estado de excepción, justamente para que le demos espacio, tiempo para poder recuperarse. Quiero volver a reiterar. Hoy día la pandemia los está asfixiando, los está dejando sin posibilidad de poder respirar, los está ahogando, y este proyecto de ley responde en poder entregarles algo de alivio, un respiro, un oxígeno justamente para poder salir de esta situación compleja, que incluso les ha tenido, ¿no es cierto?, la obligación de cada uno de ellos tener que vender sus propios vehículos para poder sobrevivir. De eso estamos hablando. Y yo espero que hoy día el Congreso Nacional, a propósito de que tampoco han tenido los apoyos económicos correspondientes por parte de este gobierno, también estemos a la altura de poder tramitar este proyecto de ley y que sea ley, obviamente, lo antes posible para dar una señal potente al sector del transporte público, específicamente, insisto, taxis en todas sus modalidades y transporte escolar de nuestro país. Diputado Mulet, tiene usted la palabra. Muchas gracias, presidente. Presidente, debo expresar la preocupación que hay particularmente en el gremio del transporte, el transporte menor de pasajeros, taxistas, colectiveros, dueños de colectivos, choferes de colectivo también, a propósito de la modificación que se está instaurando del decreto 212 por parte de la ministra o del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones. Y la verdad es que hay una alta preocupación por la situación, dado que esta es una norma, la norma general del tránsito, ¿cierto?, que hoy día, por ser un decreto, la modifica directamente el Ejecutivo. Sé que el Ejecutivo está en una serie de procesos de consulta respecto de la misma, pero yo quiero pedirle, señor presidente, que hagamos una sesión especial sobre la materia. Hay demasiada preocupación, estas son materias muy, muy delicadas donde se puede afectar a beneficiar
o afectar negativamente a una determinada forma o modalidad de transporte. Y la verdad es que creo que esto se debiera transparentar de la mejor manera posible. Entonces, yo sé que se ha visto de alguna manera en la comisión, en algunas oportunidades, pero yo quiero pedirle, señor presidente, que convengamos a hacer una sesión especial de la comisión al menos para ver cuál es el propósito del ministerio, donde podamos oír también a algunos gremios y la preocupación que tienen sobre la materia, señor presidente. Muchas gracias, diputado Mulet. Yo creo que va a existir concordancia de parte de la comisión de poder llevar adelante esa sesión, pero será tarea del presidente titular en conjunto con la Secretaría fijar la fecha y hora cuando se lleve adelante dicha acción. ¿Me permite, presidente? Diputado Mulet. Yo entiendo que usted es presidente en este momento y me gustaría que tomemos la decisión. La comisión es autónoma. Nosotros tenemos facultades para decidir ahora cuándo se puede hacer esta sesión. Esto tiene cierta urgencia, presidente, y basta que la comisión tome el acuerdo, digamos, y después el señor presidente titular, bueno, se tendrá que circunscribir el acuerdo. Podemos hacer una sesión especial un día lunes para no variar la agenda, pero creo que este tema es urgente, presidente. Yo le requeriría tomar el acuerdo. Entiendo que podríamos, y si no me dice que no tengo la facultad de pedir derechamente pido que se haga una sesión especial el próximo lunes sobre la materia. Quiero utilizar este espacio para referirme a la situación que afecta a los propietarios y trabajadores de taxis colectivos y microbuses urbanos de distintas regiones del país. Estamos a pocos meses de finalizar este gobierno, un gobierno que ha llegado permanentemente tarde y de manera insuficiente para resolver los problemas más urgentes de la ciudadanía y de nuestro país. Durante los meses de pandemia han sido miles las micro y pequeñas empresas que han quebrado a lo largo de todo Chile, las que apenas sobreviven, las que hacen un esfuerzo por mantener a sus trabajadores, las que han utilizado los pocos ahorros que tenían como familias. En este escenario, presidenta, en Arica, Antofagasta y Atacama, el Ministerio de Transporte se encuentra próximo a licitar recorridos de microbuses urbanos en base a electromovilidad. Esto que podría ser una buena noticia, esto que nosotros quisiéramos, y recién en la intervención el senador Alejandro Navarro, quisiéramos haber visto masificado en nuestro país frente a los problemas que hoy tenemos de cambio climático. Sin embargo, se ha transformado en una razón de preocupación para cientos de pequeñas empresas de transporte. Ningún diálogo ha existido con las asociaciones hasta hoy. En el caso de Copiapó, las actuales empresas del sector debieron renovar su parque con más de 100 microbuses hace menos de 2 años. Se encuentran en plena etapa de pagos, endeudados, enfrentando además un escenario muy complejo como los últimos 2 años. Las nuevas bases no establecen posibilidad alguna de que los actuales operadores participen en el proceso. No existe ayuda a la reconversión, no existe orientación, solo silencio de las autoridades. Lo que podría ser una buena noticia, finalmente ha terminado siendo una pesadilla para las empresas de menor tamaño dedicados al rubro del transporte. Hablamos de pequeños empresarios, de cientos de pymes que quebrarán y que se sumarán a los cientos de miles que ya lo han hecho durante esta pandemia. En el caso de los taxis colectivos es algo similar. Se encuentran en consulta un nuevo reglamento del sector, nunca conversado con las asociaciones. Si bien la idea detrás de estas consultas y reglamentos se encamina en la lógica de introducir mejoras tecnológicas y avanzar en electromovilidad del sector, no se establece ningún tipo de apoyo a los actuales operadores, ni, como decía, ha existido diálogo alguno con ellos. Las asociaciones nos han planteado su preocupación en un periodo que se ha caracterizado porque la actividad opera con menos del 50% de las flotas. Cerca del 40% paga sus compromisos económicos. Las cuotas a propietarios de parte de conductores están al mínimo. Los pasajeros han disminuido. La incertidumbre en la operación producto
que depende de múltiples factores diarios que permitan brindar un buen servicio, no existiendo seguridad si se puede o no brindar este servicio en las condiciones de pandemia. El alza en los precios de combustible que siguen día a día, las líneas sin recursos, terminales cerrados, las vías congestionadas, falta de garantías en el uso de vías especiales o exclusivas. En este escenario, Presidenta, queremos solicitar al Gobierno poner una pausa inmediata en estos procesos y abrir una etapa de diálogo con los actores, que, como hemos dicho, son micro y pequeños empresarios, cuyo destino de seguir el Gobierno en su afán no será otro que la quiebra o la extinción. Quiero ser clara. Debemos avanzar en nuevas tecnologías, en mejor servicio, en electromovilidad como alternativa no contaminante a los combustibles fósiles, pero ello debe ser de la mano de los trabajadores, debe ser de la mano de las pequeñas empresas, debe ser con ellos, no contra ellos, como hoy día está empecinado el Gobierno. Lo contrario significará, en el caso de las microbuses, solo una mayor concentración económica. Chile puede avanzar en diálogo y no en imposición tecnocrática. Solicito se oficie a la ministra de Transporte y Telecomunicaciones para que informe a este Senado cuántas reuniones previas ha realizado con los gremios para abordar su participación en estos desafíos. Solicito se oficie al ministro de Economía para que podamos tener un escenario respecto de cuántos serán las pequeñas empresas afectadas por esta decisión del Gobierno. ¿Cuántas van a tener que solicitar nuevamente la ley de reemprendimiento y de quiebra? Aquellas empresas que hoy están destinados al rubro del transporte público a través de microbuses o de colectivos. Solicito además se envíe copia de esta intervención a las asociaciones de buses y taxis colectivos de las regiones de Arica, Parinacota, Atacama y Antofagasta. Solicito además se oficie a los señores gobernadores regionales de estas mismas regiones, Arica, Parinacota, Atacama y Antofagasta, para que puedan establecer cuáles son las medidas de conversación que han tenido con los secretarios regionales ministeriales de transporte en cada una de sus regiones, cuál es el panorama de los microbuseros y de los taxis colectivos que se van a ver afectados por esta medida, en cuánto se incrementará, de acuerdo a la proyección de ellos, el desempleo en esas zonas. Y solicito además se pueda enviar a la Fiscalía Nacional Económica si estas bases puedan anticipar una mayor concentración económica en estas regiones del país. He dicho, señora Presidenta. Muchas gracias.